Buenas tardes, estimados alumnos. Quien les habla es el doctor José Domingo Fernández Hoyos. Me acompaña el doctor Guillermo Chávez Reyes, de la sede hospitalaria del Hospital Santa Rosa. Hoy nos toca hablar sobre cirugía pediátrica. Son temas sumamente importantes. Como médicos generales van a afrontarlas en algún momento de su vida, tanto particular como hospitalaria, donde se encuentren. Entonces vamos a desarrollar en este orden de frecuencia la atresia esofágica, la estenosis hipertrofia del píloro, la indosusección. La atresia esofágica. Normalmente durante la etapa embriológica, la tráquea y el esófago vienen juntos, ¿no? Juntos porque tienen su desarrollo es a partir del mesodermo. Pero a medida que va avanzando la etapa gestacional, a nivel de la 7ª semana, esta tráquea y este esófago se tienen que dividir. Por lo tanto, vamos a tener que el esófago va a tener dos porciones, una parte que es el intestino primitivo anterior y otro que va a ser el intestino primitivo medio. El intestino primitivo anterior, ¿no?, se va a tabicar a partir de la 6ª semana y va a descender, ¿no?, en busca del intestino primitivo medio, que viene en sentido proximal, o sea, viene desde el estómago hacia en busca del esófago, de tal forma que se tiene que unir y producir una anastomosis embriológica. Pero debido a ciertas formas de problemas de tipo que no se sabe muy bien por qué es que no se realiza esta anastomosis, entonces va a quedar, ¿no es cierto?, este defecto con una formación de dos cabos. Pero con frecuencia no solamente se debe que este esófago que no se anastomosa, los dos extremos, tanto el proximal como el distal, sino que también va a tener problemas con comunicación con la tráquea a través de fístulas. Entonces, podemos conceptuar que la atresia esofágica es, ¿no?, la falta de canalización que se produce en forma permanente, ¿no?, como correspondiente a la falta de este tipo de anastomosis. Mayormente se dice, según las estadísticas, que aparecen pues 1 en cada 3.000 nacidos vivos, ¿no? 1 en 3.000 a 3.500 nacidos vivos puede presentarse, pero no solamente se presenta solo, sino que viene, ¿no?, con malformaciones genéticas múltiples, que es lo que nos va a retrasar muchas veces el tratamiento quirúrgico. Entonces, en cuanto se refiere al aspecto epidemiológico, ¿no?, hemos dicho que una atresia esofágica puede presentarse durante, ¿no?, los 3.000 a 3.500, ¿no?, embarazos, ¿no?, o nacidos vivos. 1/3 de estos casos son principalmente pacientitos prematuros con menos de 1.500 miligramos, o sea, 1,5 kilos. Y dentro de estos, como se desarrollan fístulas, y hay una fístula que es muy frecuente, casi abarca el 80% de los casos, es la fístula traqueoesofágica distal. En esta estadística de una cantidad de pacientes con atresia, 55 pacientes, se ha podido demostrar que hay una supervivencia bastante importante a partir del año 2000, debido pues a que se ha reconocido en forma temprana el diagnóstico y los tratamientos que hoy hay son mucho más rápidos, mucho más adecuados, ¿no?, sobre todo con el rendimiento de la cirugía de tipo laparoscópica. Y si nos vemos en este cuadro, ¿no?, antes del 2000, las muertes pues eran muy frecuentes en estos pacientes. En cambio, la línea azul que está arriba es la supervivencia que tienen estos pacientes después del tratamiento quirúrgico. Y fíjense, de 55 nacidos vivos, ¿no?, el 51, con atresia esofágica distal, ¿no?, está apareciendo prácticamente un 88% de los casos, por ser la atresia más
frecuente y nada más la que nosotros encontramos. Pero en la mayoría de los casos no se sabe perfectamente por qué es que se producen estas alteraciones. Actualmente, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, ¿no?, de prevención de enfermedades, CDC, entonces, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que ha escrito? Todos los libros. Ha dado una alerta que la edad del padre aumenta la posibilidad de tener un bebé con atresia esofágica. O sea, cuando engendran niños mayores pues, de 60, 70 años, tienen más probabilidades de que el niño aparezca con atresia esofágica. Y también están acá las mujeres que son sometidas a reproducción asistida. Pueden, ¿no?, tener también atresia esofágica. Pero como esta enfermedad, esta patología no viene sola, viene asociada, ¿no?, en el 50% de los casos con malformaciones congénitas. Y dentro de ellos vamos a unir como síndrome de Bactreus. ¿Qué significa? Cada letra de esta viene en la asociación de estas enfermedades. Por ejemplo, las más frecuentes vienen a ser las alteraciones de tipo cardíaco, un 35%, ¿no? La A vendría a ser la asociación de malformaciones a nivel de las vértebras. Van a aparecer, ¿no?, mal de hemivértebras, ¿no?, falta de vértebras, ¿no? Después la A viene a ser las malformaciones anorrectales, o sea, el MAC, con ano imperforado, los defectos cardíacos, comunicación intraauricular, interventricular, ductos arteriosos. Y esto se puede hacer diagnósticos en el recién nacido mediante un ecocardiograma. La fístula traqueoesofágica, que la vamos a ver más adelante, que son 5, las anomalías renales, que es la R, ¿no? Mayormente lo que vamos a ver son agenesia renal, duplicación de uréter, ¿no?, duplicación, lo más frecuente. Y a nivel musculoesquelético lo que vamos a encontrar es una agenesia de radio. Pero también están asociadas otras patologías, como el colobamo, que es el defecto en el iris, ¿no?, alteración en las coanas, pueden nacer con retardo mental, hipoplasia genital, anormalidades del oído medio. Todas estas eh, patologías que están asociadas se deben investigar y hacer el diagnóstico antes de tratamiento quirúrgico. Entonces, para poder clasificar a esta atresia esofágica que viene con fístulas, empleamos la clasificación de Boguet, que fue modificada por el doctor Lat. Entonces vamos a tener 5 tipos. La primera atresia es de tipo 1, donde el esófago, ¿cierto?, se puede encontrar dos cabos ciegos, tanto el distal como el proximal. Acá no encontramos fístula. El tipo 2, que equivale pues al 1 al 2% de los casos, acá sí vamos a ver que el fondo de saco superior o distal sí tiene una fístula. Entonces, esta fístula superior, ¿no?, está conectada a la tráquea, mientras el extremo inferior o el extremo de distal, ¿no?, es totalmente ciego. El tipo 3, que es el 80-90% de los casos, aquí lo que vamos a encontrar es que el extremo superior o el extremo proximal se encuentra ciego, fondo de saco ciego, y la comunicación del esófago con la tráquea es a nivel inferior, de tal forma que el extremo, ¿no?, distal está conectado con la tráquea. El tipo 4, que está entre 1 a 4%, y la más difícil de poderla tratar porque acá están por separado, ¿no?, dos tipos de fístula, una proximal y otra distal, ¿no? Entonces, de tal forma que estas no van a estar conectadas entre sí. Cada extremo de la tráquea está por separado. Y la tipo 5 es cuando el esófago está totalmente indemne, está normal, pero hay una fístula, ¿no?, traqueoesofágica, pero con esófago normal. Este equivale aproximadamente al 1% de los casos. ¿Cuál va a ser la clínica de estos pacientes? Ahora, es difícil poderlo relacionar con la etapa prenatal o la etapa de, durante el embarazo, pero hay un examen que se hace ecográfico para ver durante los
trimestre del embarazo donde se puede encontrar polidranio, como lo vamos más adelante. Entonces, la clínica es que ¿quién lo va a hacer el diagnóstico temprano en forma inmediata? Va a ser el neonatólogo cuando recibe al recién nacido y va a intentar, ¿no es cierto?, pasar una sonda nasogástrica o urogástrica hacia el estómago y se va a ver que ésta no progresa. O también cuando el niño, ¿no?, en otros lugares donde no existe neonatólogo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El niño al momento de lactar o bien tomar su fórmula empieza, ¿no es cierto?, a tener, ¿no?, este tipo de secreción excesiva, babeo, ¿no?, tos, disnea, dificultad para respirar y puede haber cianosis. Entonces el niño no va a poder ingerir sus alimentos, llega al fondo del saco, el niño se atraganta y empieza a vomitar. Este vómito al comienzo va a ser el vómito lácteo, ¿no?, de la leche materna o bien la fórmula. Entonces, la cearorrea y el excesivo babeo que tiene el niño nos puede hacer sospechar de esta patología. La tos, la disnea y la dificultad para respirar se debe a que hay un paso del contenido, ¿no?, del esófago hacia la tráquea y va a producir un tipo de neumonía de tipo química, neumonía de tipo aspirativa, que es la causa muchas veces de fracaso que se pierden estos pacientitos. Entonces el diagnóstico va a ser la incapacidad que tiene, ¿no es cierto?, para poder pasar la sonda orogástrica. El niño tiene una salivación excesiva, tiene tos, se atraganta durante la primera, ¿no?, alimentación de leche materna. A menudo se dice que cuando se saca una ecografía durante los últimos trimestres del embarazo puede haber un aumento de líquido, ¿no?, dentro de la placenta, entonces tenemos un polihidranio. Esto suele fundamentalmente estar presente cuando ocurre una atresia esofágica que no está asociado con una fístula traqueosofágica. Entonces, si un niño con atresia esofágica y una fístula, puede aparecer distensión gástrica aguda, debido a que todo el aire, ¿no?, que entra en el esófago distal, ¿no?, y el estómago con cada inspiración. O sea, todo el aire de la tráquea va a pasar hacia el estómago y lo trata de distender. Entonces, una vez que sospechamos la malformación, que es la incapacidad para pasar la sonda orogástrica, ¿no?, es un signo importante para poder llegar al diagnóstico. Entonces, esta incapacidad, ¿no?, en ausencia de datos radiológicos de gas digestivo, el diagnóstico puede ser una atresia esofágica sin fístula traqueosofágica. Por otro lado, si nosotros sacamos una radiografía, ¿no?, de este pacientito, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta radiografía de tórax? Por un lado, vamos a encontrar gas en el tubo digestivo por debajo del diafragma. Entonces, se confirma una fístula traqueosofágica asociada. Pero ocasionalmente, ¿no?, en casos muy excepcionales, se puede administrar sustancia de contrasto isotónico en muy poca cantidad para poder observar el cabo, ¿no es cierto?, o el saco, ¿no?, proximal que se encuentra ciego. Y tener presente que cuando se administra esta sustancia de contrasto, tener mucho cuidado porque puede haber un problema de broncoaspiración. Entonces, radiológicamente podemos identificar el saco superior lleno de aire, no podemos ver la continuidad del esófago. Podemos encontrar aire en el tubo digestivo, ¿no?, por una fístula traqueosofágica. Y en los estudios endoscópicos de vía aérea casi se hacen al final. Mayormente el diagnóstico lo vamos a ver con radiografías. Este es el diagnóstico que se puede hacer o podemos sospechar cuando los pacientes tienen este polihidranio. Un aumento del líquido amniótico dentro, ¿no es cierto?, de la placenta, podemos sospechar que estamos frente a un problema de atresia esofágica sin fístula. Y el diagnóstico postnatal, si nosotros no podemos introducir la sonda nasogástrica, entonces vamos a sacar, ¿no es cierto?, las placas de tórax respectivas. En este caso vamos a ver el fondo del saco ciego, ¿no?, y la sonda
se va a regresar nuevamente. En estas dos imágenes, ¿no? Tanto frontal como vertical, podemos ver hasta dónde llega la sonda, ¿no? Ahí queda, no hay que hacer más presión porque podemos perforar el saco. Ya que vemos una imagen radiológica con la administración de esta sustancia de contraste isotónica para poder precisar, ¿no?, dónde se encuentra, ¿no?, este fondo de saco superior. Y hacia abajo tenemos una distensión de la cámara gástrica, ¿no? Entonces, esta es una atresia esofágica de tipo 3, ¿no? Tipo 3, una fístula traqueosofágica distal. Ya que tenemos las imágenes, ¿no? La primera radiografía que se trata sin contraste, fondo de saco y distensión de la cámara gástrica. La segunda es la sonda radiopaca que vemos que regresa nuevamente. Y ya que en esta imagen vamos a ver la sustancia de contraste donde va a dibujar, ¿cierto?, el fondo de saco ciego en la parte proximal, en la parte, ¿no?, superior del esófago. Y no vamos a ver la continuidad del esófago. En esta otra placa, que vamos a ver también con sustancia y contraste, vamos a ver un esófago totalmente indemne, pero con fístula traqueosofágica. Esta correspondería a la clasificación de LED, ¿no?, o de V número 5. Entonces, ¿cómo se hace el tratamiento? El tratamiento definitivamente tiene que ser quirúrgico, ¿no? En primer lugar, debemos enfocar una evaluación clínica integral general, buscar las malformaciones asociadas con el síndrome de Bactrim. Si no es posible, ¿no?, evaluar, no podemos tener compromiso infeccioso con esta neumonía de tipo oxidativa, de tipo químico, ¿no?, sobre todo a nivel, ¿no?, pulmonar, como se puede ver. Entonces vamos a tener un tratamiento preoperatorio y una reparación quirúrgica. La reparación quirúrgica consiste en hacer una esofagostomía intratorácica. Podemos hacer una toracotomía derecha abierta o bien también por acceso laparoscópico. Entonces, el tratamiento preoperatorio de estos pacientes es mantener buena oxigenación, colocarlos en una, ¿no?, incubadora con todo el confort y la cantidad de oxígeno que sea necesario. Tenemos que instalar una sonda orogástrica, ¿no?, para poder evacuar todo el contenido que se encuentra dentro de ese saco ciego. La posición es importante, 30 a 40 grados, y hay que vigilar sobre todo la hidratación de estos pacientes. Hay que prevenir las hipoglicemias, las infecciones, ¿no?, y realizar todos los exámenes correspondientes, ¿no?, sobre todo estudios para detectar malformaciones congénitas de tipo cardíaca, que son las 30-35%. Y esto podemos evaluarlo con un ecocardiograma. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer mientras nosotros preparamos para el paciente que se tiene que operar, ¿no? Previamente al acto quirúrgico, ¿no?, si el esófago va a ser corto, ¿no?, debemos reemplazarlo pues con un ascenso gástrico o bien intestino delgado o bien llevar al colon, ¿no? Dependiendo del tipo de cirugía, puede realizarse dentro de las 24 horas o esperar hasta 12 meses, ¿no?, que el paciente gane peso, ¿no?, y ver cuál malformación congénita está alterada. Pero mientras dure estos estudios, se debe alimentar al paciente mediante una gastrostomía. Entonces, el tratamiento quirúrgico de estos recién nacidos, antes pues del año 39, antes del año 40, todos los pacientes fallecían, ¿no?, todos fallecían. Y hemos visto que a partir del año 2000, la curva pues está en ascenso de la sobrevida de estos pacientes. Entonces, la primera operación exitosa que se realizó fue en el año 1939. El doctor Lapp y Leven, ¿no?, realizaron por primera vez este tipo de operación y la hicieron en dos, ¿no?, en dos tramos. El primero era cerrar, ¿no?, la fístula traqueoesofágica, y el segundo tramo hicieron la anastomosis terminal en forma exitosa. Y así se ha mantenido durante muchos años hasta que llegó, ¿no es cierto?, este famoso doctor Cameron Hyde en el hospital de Ann Arbor,
de Michigan, en el estado de Michigan, y realizó por primera vez la anastomosis primaria, término terminal. Y es actualmente esta técnica que se sigue hasta la actualidad. Ya no se hace todos los tiempos. Actualmente se hace en una sola operación, se secciona la fístula, se cierra la fístula y se hace la anastomosis término terminal. Siempre, ¿no? Siempre que los dos cabos estén sueltos y no queden a tensión. Y si es corto, entonces se tiene que plantear, ¿no?, el reemplazo con estómago, intestino o colon. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento quirúrgico? Mediante una toracotomía derecha. Primero tenemos que hacer la reparación de la fístula. Se hace una incisión en el cuarto espacio intercostal derecho. Se secciona piel, tejido celular subcutáneo, músculo, se separa las costillas, ¿no?, con un separador. Y llegamos a movilización de la pleura. Entonces aquí vamos a encontrar la vena fácico que se suelen seccionar los cabos para poder ver la fístula y ver dónde se encuentra, ¿no?, el bolsón, el saco, ¿no?, y poderlo identificar y por último cerrar. Primero cerramos la fístula, ¿no?, y el orificio que quede en la tráquea se coloca un par de puntos y se soluciona el problema. Y se va al otro tramo que es la anastomosis término terminal, ¿no?, sin tensión. Entonces estas son las imágenes de una toracotomía abierta, derecha, corte espacio intercostal, se secciona la vena fácico, se ubica la fístula, se secciona la fístula mediante, ¿no?, electrobisturí o con bisturí, se cierra el trayecto fistuloso y el orificio que queda en la tráquea se colocan 2-3 puntos para cerrar esto. Entonces nos va a quedar los dos extremos, tanto el proximal como el distal, ¿no? Estos extremos tienen que estar con bastante movilidad, o sea, no pueden quedar tensos porque si no va a haber una dehiscencia de anastomosis. Se anastomosan ambos cabos y por último, ¿no es cierto?, la operación sale en forma exitosa. Así queda al final, ¿no?, cierre de la fístula a nivel de tráquea y los dos extremos se van a anastomosar, ¿no es cierto?, término terminal. Anatomosar, ¿no?, de tal forma que el paciente pueda alimentarse adecuadamente y puede pasar sus alimentos. Ahora que el problema muchas veces es que después de haber hecho este tratamiento quirúrgico, ¿no?, queda un buen tiempo el paciente que no se le puede dar administración por vía oral, o sea, nada por vía oral, entonces hacer una gastrostomía para su alimentación, ¿no? O bien podemos pasar una sonda larga que llegue, ¿no es cierto?, hasta el estómago para poder alimentarse. Va a haber complicaciones, sobre todo cuando los cabos, tanto proximal y distal, están muy cortos, entonces se va a producir una dehiscencia anastomosis, puede reaparecer una fístula traqueosofágica, o dentro de esta misma sutura, ¿no?, a ese nivel donde se ha hecho la anastomosis puede haber la formación de un pseudodivartitis. Y en forma más tardía, debido a la circunferencia de los puntos que se hacen en este esófago, ¿no?, entonces lo que va a producir puede haber una estenosis. Y el paciente va a debutar con un cuadro de disfagia. Las dilataciones con balón mejoran este problema, ¿no? Y en este caso sí podemos emplear el estudio de endoscopía para poder precisar, ¿no?, cuánto de obstrucción de la luz del esófago está. Entonces el pronóstico de los pacientes con atresia va a depender de 3 factores. Del peso al nacer, son niños que son prematuros, menos de 1500, 1200 kilos, ¿no?, 1 kilo 200. Entonces, con menos de 1 kilo 200, 1 kilo 300, entonces mayormente no retrasan el tratamiento quirúrgico. Hay que llevarlo por lo menos a 2 kilos, ¿no? El tipo de atresia, ¿no?
siendo la más frecuente en la tipo 3 de la tráquea esofágica distal y las malformaciones. Estas malformaciones son las que nos atardan el tratamiento quirúrgico, sobre todo las malformaciones de tipo cardíaca. Bueno, hasta acá hemos visto esta patología de atresia que es corta, es pequeña, ¿no? En todos los textos pues, está muy poca literatura, ¿no? Porque no es frecuente, ¿no? Uno en cada 3.500 nació vivo. Entonces tenemos la otra patología que es la estenosis hipertrofia del píloro. La estenosis hipertrofia del píloro se debe pues, a que hay una obstrucción de la luz de este canal pilórico porque va a haber una hipertrofia, hiperplasia de sus fibras, ¿no? Que conforman el píloro, que son las fibras musculares longitudinales y circulares a nivel de la porción antropilórica. Estas hipertrofia, hiperplasia del píloro se van a obstruir la salida, ¿no es cierto?, del contenido gástrico hacia el duodeno. Entonces, podemos decir que esta dificultad de este vaciamiento gástrico, ¿no es cierto?, es la principal causa de obstrucción en estos pacientes pequeños, ¿no? Que puedan aparecer en los niños lactantes y niños menores de 2 meses de edad. La frecuencia va a estar entre la sexta, octava semana, se ve con bastante frecuencia, ¿no? Y así vamos a encontrar que porque son pacientes que vomitan constantemente, entonces va a haber una cantidad de pérdida de electrolitos, especialmente se van a perder sodio, potasio, cloro, ¿no? Entonces, la incidencia en cuanto se refiere a epidemiología, ¿no? Estos se pueden presentar entre 3 a 4, ¿no?, cada 1.000 nacimientos vivos. La relación entre hombres es mucho más frecuente en los varones, sobre todo en los primogénitos, sean aquellos que el primer hijo varón está relacionado, casi todos tienen, ¿no? Se encuentran dentro del grupo positivo o el 95%. El 75% de los casos también tenemos pacientes con trombocitosis, ¿no? Esto se debe empezar a la disminución al aumento de la plaqueta por déficit de fierro. Es mucho más frecuente encontrarlos en la raza blanca, en los hispanos, es menos en la raza negra y en los asiáticos. Como vemos, entonces se presentan casi en la raza pura, ¿no?, en la raza blanca, como ya frecuente. Acá en el Perú, por ser una raza étnica, multiétnico, entonces es prácticamente intrascendente, ¿no? No encontramos, ¿no? Si es raza blanca, pues no tenemos, entonces mayormente es multiétnica aquí en el Perú. Entonces, la causa más frecuente de obstrucción de la salida gástrica en los niños de 2 a 8 semanas de edad es la estenosis hipertrofia del píloro. En cuanto se refiere a la etiología, es totalmente desconocida, pero hay inicios de estudios que pueden deberse a problemas de tipo congénito y también de tipo adquirido. Vamos a ver cuáles son las hipótesis que nos dicen, ¿no?, por qué se puede hipertrofiar, hipertrofia, hiperplasia de estos músculos longitudinales y circulares. Entonces, se adquiere el doctor Lin en el año 60, ¿no?, hizo un estudio de la leche, sobre todo la leche de fórmula, que producía edema de mucosa y la submucosa. Y esto posiblemente por este efecto de tipo inflamatorio podría, todo ¿no? Eh, no podemos achacarle a esto, a esta leche, como causa como causa de la enfermedad. Es una de las teorías. Belvin y Kernohan posiblemente también hizo estudios con que en estos pacientes había una disminución de las células ganglionares, sobre todo los plexos mientéricos de Arwell. Así tenemos que Boll-Emilia también mencionó a las presencia de células inmaduras a nivel del píloro. La elevación de la gastrina va a producir pues, una hiperacidez gástrica a nivel también de píloro
y esto podría producir un espasmo muscular con el aumento de estas de estos fibras musculares, ¿no? La administración de eritromicina en dosis altas en el recién nacido también está relacionado con la hipertrofia, hiperplasia. El hábito de fumar de las pacientes mujeres durante la gestación también está dentro de los, ¿no?, las causas posibles etiológicas. Pero lo más importante es de que familiares, ¿no?, que tengan estenosis hipertrofia del píloro va a tener riesgo también que sus hijos puedan ser afectados de esta enfermedad. Así tenemos en este cuadro que el padre con estenosis hipertrofia del píloro, el hijo puede tener un 6% de posibilidades, en cambio su hija, la hija, 2%. La madre con estenosis hipertrofia del píloro, ¿no?, puede tener su primogénito con un 19%, ¿no?, de cualidades que pueda tener hipertrofia. En cambio la hija un 7%. Pero acá tenemos, esto es lo más importante, que hay progenitores sin estenosis hipertrofia del píloro. En este caso es el más frecuente de todos, ¿no?, a pesar que no tiene carga genética, aparece su hijo 75%, ¿no?, y la hija 91%. Entonces ese es el aspecto genético, ¿no?, de que tiene este hipertrofia. Y la causa más común de salida va a ser esta enfermedad. Más frecuente en el hombre que en la mujer, en los primogénitos, y su frecuencia va a estar entre 8 y 8 semanas de edad. ¿Cuál es el cuadro clínico? Este es importante tener presente porque acá hacemos nosotros el diagnóstico clínico, viendo solamente el paciente. Entonces, durante la tercera o cuarta semana de vida, el lactante empieza a tener vómitos lácteos, sea por la leche materna o bien sea por la fórmula. Una característica que estos vómitos van a salir en forma explosiva a distancia, pues eso se dice que son vómitos de tipo proyectil. Pero la característica es que solamente leche, no son biliosos, no aparece bilis, entonces son solamente vómitos lácteos. El paciente todo el día está inquieto, está irritativo porque tiene hambre todo el día, ¿no? Se puede ver la retractación de las ondas peristálticas que van a ir desde el lado izquierdo al lado derecho, ¿no? Podemos encontrar signos de hidratación, ¿no?, ojos hundidos, piel reseca, disminución de filtración urinaria, ¿no? Podemos encontrar también un 5% de ictericia en estos pacientes, porque la enzima, la cloromiltransferasa, no está presente, se ha anulado, pero tan luego el paciente empieza a ingerir sus alimentos, se recobra nuevamente y la ictericia suele desaparecer. Ahora va a haber falta de crecimiento, ¿no?, falta de tamaño del niño, no gana peso tampoco, porque no se nutre, no está pasando todo el contenido alimentario hacia el duodeno y hay uno donde debe absorber. Y por último, el paciente va a tener estreñimiento, puede estar en una etapa letárgica, y esto pues se debe a lo que nosotros llamamos el coma pilórico, que es un coma de tipo alcalótico. El examen físico, ¿no?, estos pacientes tienen que ser examinados en un ambiente adecuado, confortable, ¿no?, con una temperatura adecuada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El lactante se encuentra inquieto, ¿no?, hambriento, irritable. Revisamos sus mucosas, se encuentran secas por la deshidratación debido a los vómitos. Va a haber una distensión abdominal superior. Las ondas peristálticas perfectamente van a ir desde el izquierdo hacia el lado derecho. Y lo más importante es que nosotros podemos, en algunos casos, palpar esta imagen que se asemeja a una pepa de aceituna, pero se llama oliva pilórica, ¿no?, en el cuadrante superior derecho. Si nosotros llegamos a palpar esta oliva pilórica, entonces ya estamos haciendo el diagnóstico
de estenosis hipertrófica del píloro. Se dice que la oliva pilórica, cuando se encuentra, ya es patognomónico, ¿no?, de esta patología. Pero actualmente, con la ayuda del estudio de ultrasonido, como es la ecografía, pues a veces no se encuentra la oliva pilórica y directamente mandamos al ecografista para que nos vea cómo se encuentra el, el píloro. Y según las medidas que vamos a ver más adelante, entonces hacemos el diagnóstico. Pero el diagnóstico es netamente de tipo clínico, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer el diagnóstico definitivo? Solamente por la clínica. Por la clínica. Los otros exámenes son complementarios cuando tenemos dudas y no lo podemos encontrar, por ejemplo, oliva pilórica. Entonces, niño ansioso, hambriento, que está constantemente succionando, se van a observar sonda peristáltica y podremos palpar la oliva pilórica, el vómito en proyectil y esta onda peristáltica, definitivamente hacemos el diagnóstico de estenosis hipertrófica. Entonces hay una triada clásica que no deben de olvidar: vómito en proyectil, lácteos no biliosos, onda peristáltica de izquierda a derecha y la palpación de la oliva pilórica. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que sacar pruebas de laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pacientes con estenosis píloro van a presentar, pues, alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces vamos a tener hipocalemia, hipocloremia. Entonces esto nos van a llevar a un cuadro de alcalosis, ¿no? Y pruebas de laboratorio para ver, pues, cuadro de deshidratación. Principalmente tenemos que pedir sodio, cloro, potasio y pedimos también, ¿no?, las gases arteriales, en sangre arterial. Entonces, de esta manera nos van, ¿no?, a ver cuál es el desequilibrio hídrico-electrolítico que hay. Y por último, tenemos que completar los exámenes preoperatorios: el hemograma, tiempo de población, tiempo de sangría, grupo sanguíneo y todos los requisitos necesarios para el tratamiento quirúrgico de estos pacientes. No es una emergencia quirúrgica, pacientes tenemos que mejorar su equilibrio electrolítico, programar al paciente y producir el tratamiento quirúrgico, que es el único que nos va a aliviar y va a mejorar todo este problema que tienen los recién nacidos, ¿no?, o los lactantes. Entonces, podemos hacer unas imágenes, ¿no?, una radiografía simple de abdomen. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar un mega estómago, un estómago muy dilatado debido a que hay una obstrucción de píloro, ¿no? Ya nos está diciendo de que estamos frente a esta patología. Y lo más importante es tener estas medidas, porque el ecografista nos lo va a dar. Entonces, ¿cuáles son las medidas que tiene el píloro? Normalmente el píloro tiene una longitud de 15 milímetros, ¿no?, y tiene un espesor de 2.5 hasta 3 milímetros de diámetro, de espesor de la pared. Si nosotros encontramos, ¿no?, una pared mayor de 4 milímetros, como dice Strauss, y una longitud mayor a 15 milímetros, entonces se hace el diagnóstico ecográfico de hipertrofia píloro. Pero acá hay una tingencia, que un espesor de 3 milímetros también puede ser diagnóstico en aquellos pacientes que tienen menos de 30 días de edad. En ecografía, en caso de no podemos palpar la oliva, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este corte transversal, ¿no?, vamos a encontrar este signo, que es el signo de la diana o signo de la rosquita. Entonces acá lo importante, vuelvo a repetirle, es la medida del píloro. Normalmente tiene 15 milímetros de longitud, una pared de 2.5 a 3 milímetros de espesor y el diámetro de su luz, o sea, intrapilórica, es de 16 milímetros. Acá tenemos un corte coronal, ¿no?, donde podemos ver la imagen de la rosquita. Y en esta imagen ecográfica de tipo de sagital, vamos a ver un pequeño, de esta X a la otra X, donde se puede ver un pequeño deslizamiento, ¿no?,
y este conducto de píloro que se encuentra totalmente alargado. Apenas ingresa una pequeña luz. Entonces, este canal estrecho que podemos ver a nivel del píloro por ecografía nos hace el diagnóstico. Ahora, hay otros exámenes que se ha dejado de usar porque la cantidad de radiación, ¿no?, que se lleva al paciente y al que lleva al paciente al gabinete de rayos X que sale, son las seriadas gastroduodenales, ¿no? Se ha dejado de usar, pero hay que tenerlas como en consideración también, ¿no? Cuando hay eh, dificultades en hacer el diagnóstico mediante la ecografía o el examen clínico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esta seriedad gastroduodenal? La dilatación del estómago, una gastromegalia, un retraso en el vaciamiento gástrico, las ondas, se pueden ver las ondas peristálticas que se tienen, ¿no?, a nivel del píloro, un conducto elongado del píloro, y se va a ver una imagen de doble riel, de triple riel, de la manzana mordida, la cola de ratón, ¿no? Y todo esto, pues, son imágenes indirectas mediante la seriada gastroduodenal con sustancias de contraste. Pero la ecografía es la que tiene el diagnóstico y es la que no produce daño a nuestro paciente porque va a emplear, ¿no es cierto?, el sonido. Así tenemos esta imagen, una gastromegalia, un estómago muy dilatado con sustancias de contraste, ¿no? Acá tenemos las tres imágenes que se pueden observar en la seriada gastroduodenal: la cola de ratón, la imagen de la manzana mordida, la del codo y la de doble riel. Todas son signos indirectos de un cuadro de obstrucción intestinal por hipertrofia del píloro. Y bueno, endoscopía se hace al final, ¿no?, cuando no se puede ubicar bien, ¿no?, o queremos ver si el píloro puede pasar el endoscopio. Definitivamente no va a poder pasar el endoscopio. Lo que sí va a haber son pliegues gástricos muy aumentados, ¿no?, de espesor a nivel gástrico. Y es un estudio que no se pide casi nunca. Entonces, la estenosis hipertrófica del píloro no es una cirugía de emergencia. Debemos poner en condiciones a nuestro paciente, corregir todos los problemas de deshidratación, del equilibrio hídrico-electrolítico, mejorar, ¿no es cierto?, en todo la parte de la hipocalemia, la hipercloremia. Una vez que ya hemos corregido todo este disturbio hidroelectrolítico, ¿no es cierto?, mejoramos la bulimia, la hipoalbuminemia, ¿no? Tenemos que sedar al niño y debemos poner los peces de cúbito ventral para evitar, ¿no?, que estos niños puedan tener una broncoaspiración, ¿no? Una vez que ya lo hemos al paciente puesto en condiciones, en buenas condiciones y óptimas para su tratamiento quirúrgico, entonces la operación consiste en hacer la piloromiotomía, bien sea por vía abierta o bien sea por vía laparoscópica. En ambos lados, en ambos casos, se sigue el mismo, ¿no?, el mismo método para poderlo operar. Y este es pues la piloromiotomía, ¿no es cierto?, que tiene más de 100 años en el mercado, ¿no?, que es la técnica de Fredet-Ramset. Vamos a verla cómo se hace, ¿no?, y en qué consiste. Si nosotros hacemos por vía abierta, entonces tenemos que hacer una incisión pilórica supraumbilical del lado derecho de 1 a 2 centímetros, piel, tejido celular subcutáneo, cierto, músculo, aponeurosis y peritoneo. Se abre la serosa, ¿no es cierto? Y lo que vamos a ver es poner el píloro hacia el exterior y vamos a hacer una incisión no vertical a nivel del píloro. Vamos a verlo más adelante mejor. El tratamiento quirúrgico, entonces, es la piloromiotomía de Fredet-Ramset. Más de 100 años esta técnica. El primero en que ideó esta técnica fue el doctor Fredet
en el año 1911, si no me equivoco. Entonces él lo que hizo era, ¿no? La liberación del píloro y la separación de las fibras musculares, longitudinales y circulares, ¿no? En algunas de ellas inclusive la seccionó y hizo una, una incisión de tipo vertical y cerró el píloro, lo cerró en forma transversal, pero no le dio resultado porque el paciente seguía vomitando. Después, posteriormente, aparece el doctor Ramsey con una fórmula muy sutil y muy práctica. ¿Qué es lo que hizo? Hizo lo que hizo Freire, la liberación de todas esas fibras musculares y no lo suturó, lo dejó libre. O sea, cuando comenzó la mucosa a herniarse, ahí lo dejó. Y esa es la técnica que actualmente se sigue. No se sutura la piloromía. Entonces acá tenemos lo primero, hemos hecho una incisión quirúrgica supraumbilical, ¿no? Derecha de 2 a 3 centímetros, se ha esterilizado el píloro, acá se ve la imagen, ¿no? Gruesa, porque vamos a palparla, ¿no? Se hace una incisión con electrobisturí a baja densidad en forma vertical, separamos las fibras longitudinales circulares con una pinza, primero se hace con una pinza Kelly, ¿cierto? Y después se hace con la pinza que ideal para este tipo de paciente, que es la pinza de Benz. Se separa todas las fibras y que vamos a ver que la mucosa empieza, ¿no?, a verter. Una vez que ya se vierte la mucosa, ahí se termina la operación. Se revisa hemostasia y se introduce nuevamente el píloro. Ahora, esta incisión longitudinal del píloro debe ser adecuadamente óptima, ¿no? 2 a 3 centímetros de longitud para que no haya, ¿no?, proceso de recidiva. También se puede hacer por vía laparoscópica, que es lo ideal actualmente, ¿no? Cirugía laparoscópica con una óptica de 5 y pinza de 2.5 milímetros, con trócares de 2.5. Entonces tenemos que con esta pinza, ¿no?, importante, que es la pinza de Mister, que es una pinza corta con mandíbulas muy gruesas para poder separar las fibras musculares. Con esto se hace el mismo tratamiento que es la abierta. Lo mismo, con el electrobisturí, una incisión de 2.5, 3, de acuerdo a la elongación que tenga el píloro, ¿no? Incidimos en forma longitudinal, introducimos la pinza de Metzger y con la ayuda de la pinza Maryland abrimos, ¿no?, todas las fibras musculares hasta que la mucosa se vierta o aparezca. Ahora, las complicaciones pueden suceder de que al momento de estar realizando la piloromiotomía se perfore la mucosa. Si se llega a perforar, se debe suturar. Algunos autores dicen que se sutura, ¿no?, la mucosa y posteriormente se cierra el píloro y se hace otra incisión. Y otros no, suturan la mucosa y lo dejan ahí, ¿no? Pero hay otras complicaciones, también puede ser que tengan vómitos, ¿no?, vómitos persistentes que después van a ir cayendo y mejoran notablemente. Ahora, cuando hay abierta, la incisión abierta, puede haber persistencia, infección, o sea, ¿no?, infección de sitio operatorio, prácticamente casi nada, pues son incisiones muy pequeñas, 2, 3 centímetros a nivel de piel. Una vez que ya se terminó el tratamiento de la piloromiotomía de Freire-Ramsay, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El paciente va a pasar a sala de recuperación y después va a ir a piso con analgésicos, ¿no es cierto? Le podemos también administrar como procinéticos, isaprida, domperidona, metoclopramida, ¿no? Podemos utilizar también los bloqueadores de ácido de tipo omeprazol. Y la vía oral empieza pues estos niños a las 12 horas. Primero se ensaya con una toma por vía oral de 30 mililitros y se va aumentando de volumen. A las 3 horas se va a dar 60 mililitros.
a las 6 horas se va a dar 90, a las 9 horas damos 120 mililitros, ¿no? De líquido, leche materna o bien la fórmula. A las 12 horas ya le estamos dando 120 mililitros y a las 15 horas ya tenemos libre demanda. Estos pacientes se encuentran hospitalizados 2 a 3 días y se va de alta, ¿no? Para control posterior por consultas externas. Ahora, la hipertrofia, la estenosis hipertrofia del píloro, ¿no es cierto? También hay que hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Los niños, sobre todo aquellos que son vomitadores persistentes, ¿no? Pero la característica, acuérdense que el vómito es no bilioso. Entonces, lo primero que debemos saber es la mala técnica alimentaria. Pero acá cuando uno da mala técnica alimentaria, el paciente hace regurgitación, ¿no? Pero no es el vómito que sale en proyectil. Otro que se le pama el píloro, la atonía gástrica, ¿no? La atresia, duplicación quística pilórica, la atresia duodenal, la más rotación intestinal, ¿no? Y una cantidad enorme, ¿no? de patologías que tenemos que tener presente en los casos de los niños vomitadores. Para concluir, tenemos conclusiones importantes. Podemos decir que la estenosis hipertrofia del píloro es la causa de obstrucción gástrica más frecuente. Se va a presentar en los primeros meses de vida, frecuente entre los 4 y 8 meses de vida, ¿no? Perdón, entre los 4 y 8 semanas de vida. El vómito característico, vómito en proyectil, no bilioso, de contenido lácteo. Se hace la palpación de la oliva pilórica y hasta el diagnóstico hecho, ¿no? La ecografía es el método de elección, midiendo, ¿no es cierto?, los diámetros del píloro. En longitud, 15 milímetros, pared 2,3. Por encima de estos valores ya encontramos estenosis. Se debe corregir todo el equilibrio hidroelectrolítico y la alcalosis de tipo hipoclorémica, hipopotasémica. Y por último, entramos a operar a nuestro paciente por vía abierta o por vía laparoscópica con una técnica de 100 años que está presente, más de 100 años que está presente, la técnica de Fredette-Raffet. Ahora vamos a ver la última patología que vemos en cirugía pediátrica es la intussuscepción. ¿Y qué es la intussuscepción? Bueno, la intussuscepción es la invaginación de una porción del intestino hacia el otro intestino, a manera como si fuera un telescopio, ¿no? Entonces, esta entrada siempre tiene que obedecer a lo que nosotros llamamos la cabeza de la intussuscepción. Por lo tanto, vamos a tener una porción proximal que es el apoyo para que se produzca esta, que se llama intersectum. Y después la parte distal del intestino que se va a introducir hacia adentro es la parte que le llamamos intussusceptiancem, ¿no? Entonces tenemos la cabeza que es el intusectum y la continuación que es el intussusceptiancem. Entonces, como antecedente podemos decir de que esta es una de las patologías muy antiguas que hay, ¿no? Fíjense que Paul Barbet en Ámsterdam lo describió en el año 1674. Después se publicó una operación exitosa a un niño de 2 años, el doctor Hutchinson, en el año 1873, ¿no? Y el profesor Hirschfeld, en el año 1873, hizo la primera reducción mediante líquidos, o sea, empleó la presión hidrostática, ¿no? Y después Ravitch, en el año 59, también hizo lo mismo, pero utilizando un medio de contraste, que en este caso viene a ser el bario. Entonces, si nosotros vamos a la epidemiología, esta patología puede ocurrir en cualquier momento de la vida, tanto en niños pequeños como también puede ocurrir en pacientes de edad adulta, ¿no? Pero vamos a encontrar que es frecuente encontrarlo en los lactantes, en niños mayores menos de 2 años de edad, ¿no? Más de la mitad de los casos va a tener lugar, sin lugar a dudas, en el primer año de vida, ¿no? Entonces,
Vamos a tener, en cuanto se refiere a la fisiopatología, la insuficiencia primaria de tipo idiopático. Entonces vamos a tener cuál es el mecanismo por lo cual se produce esta introducción del intestino, ¿no? Primero tiene que haber una posible lesión identificable que va a servir como punto de guía, o sea, lo que nosotros llamamos el intersecto, que es la cabeza, ¿no?, de la invaginación. Esto va a traccionar el intestino con los movimientos peristálticos y lo va a llevar, ¿no es cierto?, al intestino dentro del mismo intestino. Entonces, puede haber lesiones que son identificables. En primer lugar, es el divertículo de Meckel, por ser el más frecuente, ¿no? Acuérdense pues que el divertículo de Meckel se encuentra a 60 centímetros de la válvula ileocecal en el borde antimercentérico. Eso podría ser una de las causas más frecuentes. El apéndice, pólipos, los tumores carcinoides, cuerpos extraños, ¿no? Todos estos factores son que se pueden identificar. Después tenemos la intrusión primaria, que es la más frecuente que vemos en niños. Se debe pues a una infección de las vías respiratorias superiores, ¿no es cierto?, por virus, el renovirus, ¿no es cierto?, el adenovirus, el rinovirus. Todos ellos son causas pues del 50% de los casos, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer estos virus? Van a invadir el tejido linfático y a nivel intestinal van a producir una hipertrofia de las placas de Peyer, ¿no? Y este aumento, ¿no?, esta hipertrofia, este aumento del tejido linfático va a hacer que protruyan a la luz del intestino y sirvan como intusectum, o sea, como cabeza para producir la intusección. También en el episodio de gastroenteritis por virus pasa lo mismo que lo que está pasando en la vía respiratoria. Entonces vamos a ver que casi todos los sujetos, ¿no?, que todos los pacientes tan pequeños examinados durante el tratamiento quirúrgico, vamos a encontrar que hay una hipertrofia de tejido linfoide. Y a medida que el mesenterio del intestino proximal va a ser atraído hacia el distal por el movimiento peristáltico, puede ocurrir, ¿no?, algo de compresión, ¿no? Lo primero que puede haber es que se obstruye el flujo venoso. Esto va a producir edema de la pared. Pero esto puede ser, ¿no es cierto?, como ese edema, proceso inflamatorio, puede suceder de que disminuye el edema, disminuye el proceso inflamatorio con tratamiento médico y produce una resolución de forma espontánea. O sea, no tiene lugar, ¿no?, para producir la reducción. ¿Y qué es lo que va a pasar si no ocurre esto? Entonces la obstrucción de flujo venoso, el edema de pared, va a comprimir ya no el flujo venoso, sino va a haber compromiso de tipo arterial. Entonces va a haber un proceso de isquemia, necrosis, perforación de, del intestino y producir, ¿no es cierto?, un cuadro de peritonitis de tipo secundario y sepsis. Y otra de las patologías que también, ¿no?, no se suelen ver, pero que están también descritas en los libros, que lo van a ver ustedes, son la enfermedad fibroquística, ¿no? La enfermedad fibroquística. Esta enfermedad fibroquística es pues una de las enfermedades que no son frecuentes. Hay un aumento en la secreción mucosa que se hace, el moco se vuelve mucho más pegajoso, más denso, y esto va a hacer pues que la materia fecal sea mucho más espesa y obstruya la luz intestinal y va a servir como guía para producir insucesiones de tipo, ¿no?, seguidos, ¿no? Desgraciadamente esta enfermedad fibroquística pues suele afectar siempre las glándulas mucosas del intestino, ¿no? Pero como es algo congénito también, no solamente van a afectar al intestino, sino que podemos encontrarlo en el páncreas, en el hígado, ¿no? Entonces, estas enfermedades de fibroquísticas, en promedio afectan a los niños entre los 9 y los 12 años de edad. Entonces, en esta introducción idiopática vamos a encontrar que se va a obstruir, se va a producir este cuadro de tipo obstructivo,
¿no es cierto? En el 80% de los casos es cuando el ilion terminal ingresa, ¿no es cierto?, al colon ascendente. O sea, el 80% de la intususcepción son iliocólicas. Y las otras variantes que van a decir menos frecuencia es que el ilio ingrese dentro del mismo ilio, o sea, ilio iliares, ¿no? Otra es el seco iliares, o sea, el colon ingresa al ciego. Y otra es cuando el colon ingresa al mismo colon. El yeyuno dentro del mismo yeyuno. Por eso se dice yeyuno yeyunal. Todas estas son diferentes formas como se presenta, pero la más frecuente de todas, ¿no?, se han podido demostrar en tratamiento quirúrgico es la iliocólica. Ya que tenemos una imagen en la posición normal, el ciego, el apéndice, ¿no?, el ilio terminal que está ingresando a nivel del ciego. Acá tenemos una iliocecal. El ilio entra al ciego o al colon ascendente. La ilio iliar, ¿no?, el ilio entra iliocólica, o sea, el ilio con el ilio mismo ingresa hacia el colon ascendente. Y acá tenemos la más frecuente de todas, ¿no?, la iliocólica. 80% de los casos son iliocólicas. Y este es, ¿no?, colon con colon. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? El cuadro clínico es un poco abigarrado, no sigue una secuencia, ¿no? Lo primero que aparece en estos niños es el dolor abdominal hipocólico, de inicio súbito, brusco, ¿no? Entonces, en este momento que el niño aparece con este dolor cólico, él eh, es- se coloca en una posición, pues, muy peculiar, ¿no? Sus piernitas la va a llevar hacia el abdomen, de tal forma que en esta posición él hace que el dolor, ¿no es cierto?, no sea tan frecuente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este momento? Puede haber el dolor intenso por el cólico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aparecer los vómitos, ¿no? Los vómitos con una característica alimentaria, ¿no? Y como es intermitente estos cólicos, entre cólico y cólico, el niño puede quedarse dormido y después al despertar el niño está casi normal, ¿no? Pero vuelve nuevamente, es cíclico, vuelve nuevamente el cuadro a aparecer. Entonces, fíjense primero, el vómito que aparece después del cólico, primero va a ser un vómito, pues, de contenido alimentario, y después ya, ¿no?, se mezcla por un reflujo, va a haber un vómito de caracteres, ¿no?, biliosos, de un color, ¿no es cierto?, verdoso. Y acá viene algo importante que muchas veces tenemos que preguntarle a la mamá acerca de su defecación. Al comienzo su defecación vienen a ser normales, pues, ¿no?, sin esfuerzo, ¿no?, marrones, oscuros, pero más tarde, a medida que esta insuficiencia sigue progresando, sus heces pueden aparecer teñidas de sangre, ¿no? O sea, hay una mezcla de sangre con heces, lo que nosotros denominamos hematoquesis. Posteriormente van a aparecer coágulos sanguíneos junto con las heces. Esto es lo que nosotros hacemos el diagnóstico y nos va a llevar a que tengamos que decir, esto es una insuficiencia. Son, pues, las famosas, ¿no es cierto?, heces en jalea de Grosella, que son coágulos de sangre con la expulsión de materia fecal. El examen físico de nuestro paciente, ¿cómo lo vamos a hacer?, ¿no? Sus signos vitales van a ser normales. Durante los episodios de dolor, ¿no?, podemos ocultar nosotros ruidos hidroaéreos aumentados de frecuencia, ¿no?, muchas veces con timbre metálico, por una hiperestalsia, ¿no? Luego de que se ha producido o pasa este cólico entre crisis y crisis, podemos palpar una imagen en forma de curva en el abdomen inferior, ¿no? Esta imagen en forma de curva vendría a ser el intusectum, ¿no es cierto?, con la cabeza y el intestino dentro de la luz. A veces se puede hacer un examen rectal con mucho cuidado, pues son niños pequeños, ¿no?, donde puede salir, pues, ¿no?, el dedo de guante con sangre, o no, o puede salir limpio también. Ahora, si el proceso obstructivo va a continuar,
¿no es cierto? Puede haber el niño por los vómitos, puede haber un cuadro de deshidratación, y si hay se produce esta éxtasis durante mucho tiempo, puede dar lugar, ¿no es cierto?, a una infección. Y por lo tanto vamos a tener fiebre en estos pacientes. Acá se dice, bueno, no es frecuente encontrar, ¿no? Hacer una diferencia entre un prolapso rectal y una intususección, ¿no? El prolapso rectal nunca va a causar molestias, no hay distensión abdominal, no hay vómitos, no hay la manifestación de estas heces, ¿no? Jalea de Bruselas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener muy presente esta imagen, ¿no? Esta patología que no es frecuente en el prolapso rectal, no es frecuente. El diagnóstico lo podemos hacer clínicamente, ¿no?, como una buena historia clínica, un examen físico bien prolijo, ¿no? Podemos pedirle una radiografía simple de abdomen, donde podemos ver esa masa, ¿cierto?, alargada en forma de una S. Podemos ver distribución anormal del gas fetal, ¿no? Podemos ver escaso gas en el intestino grueso, en el recto. Si es un cuadro de obstrucción intestinal ya bien marcado, podemos ver la presencia, ¿no es cierto?, de niveles hidroaéreos. Acá tenemos una imagen radiológica simple del abdomen, donde vamos a ver esta imagen como si fuera una C. Esta imagen es la que nos lleva a hacer el diagnóstico de intususección. Y lo más importante es que nosotros tenemos a mano el estudio ecográfico. El estudio ecográfico, pues podríamos decir que es el gold estándar, ¿no? Acá lo que vamos a encontrar va a ser el signo de la diana, que es el intestino que se encuentra rodeado, ¿cierto?, en forma circular, ¿no?, en forma circular como si fuera un bull de tiro, ¿no? Imágenes circulares que vienen a ser, ¿cierto?, la pared del intestino que se encuentran dentro del mismo intestino. Entonces, encontrar en ecografía el signo de la diana nos lleva a hacer diagnóstico de intususección. Acá tenemos la otra imagen de la ecografía, una imagen de la diana, una imagen de un pseudo riñón, y esta es una imagen de ecodoppler para ver riego sanguíneo. En la tomografía será multicorte, mucho más preciso, podemos ver el el telescopaje perfectamente bien. Ilio cólico, por ser la más frecuente, ilio cólico. Acá lo vemos. Entonces, el tratamiento se basa en un tratamiento tipo médico, no quirúrgico, mediante la administración de aire, ¿no?, y sustancia de bario. O sea, ahí tenemos una reducción neumática y una reducción hidrostática. Y por último vamos a tener, si fallan estas dos técnicas, tenemos que emplear la cirugía quirúrgica, bien sea abierta o bien sea por vía laparoscópica, ¿no? La reducción no quirúrgico, entonces tenemos que introducir primero una sonda nasogástrica para comprimir el estómago, administrar líquidos intravenosos, ¿no?, y los estudios de laboratorio básicos, ¿no? Hay que tener presente para hacer estos tratamientos no quirúrgicos que el tiempo no sea muy largo. No, si estamos en presencia de 2 o 3 días, posiblemente puede haber compromiso de tipo arterial, ¿no? Entonces no se debe intentar hacerlo, estos tratamientos. Entonces, la reducción hidrostática o neumática debe intentarse solo en condiciones bien precisas, ¿no? Cuando no haya perforación, ¿no?, no haya cuadro de peritonitis. Entonces, ¿en qué consiste la reducción hidrostática? Primero se coloca un catéter recto a nivel del recto o una sonda Foley. Este catéter recto, ¿no?, a la medida pues de pequeño, ¿no?, y una sonda Foley también de número 7, 6, ¿no? En el recto
y se mantiene en su sitio pegado, ¿no es cierto?, con el esparadrapo para que todo se mueva, ¿no? Nunca se debe inflar el globo no, porque vamos a producir compresión de la mucosa del recto, ¿no? De tal manera que se va a permitir que el barrio va a correr hacia el recto de una altura de 1.5 por arriba del paciente. Es como si fuera una venoclisis, muy parecido, ¿no? Entonces se observa el llenado del intestino. Esto siempre se va a llevar a fluoroscopio. Acuérdense que el fluoroscopio utiliza los rayos X, o sea, la radiación también va a ser bastante importante, ¿no? Entonces, esta presión se tiene que mantener constante mientras el intestino, ¿no es cierto?, la presión trata de entrar y sacar todo ese intestino que se encuentra dentro de, ¿no? El proximal, ¿no? El distal dentro del proximal. Entonces, acá tenemos la introducción de sustancia de varios, ¿no? Y hemos llegado hasta la cabeza del insecto. Y vemos que esta presión, no podemos forzarla. Si vemos que no resulta mediante la fluoroscopía, entonces se termina, se retira y se saca todo el contenido de varios. La reducción con aire se dice que es mucho mejor que la administración de varios. Entonces, también se utiliza la fluoroscopía. En este caso, se va a administrar mediante una cánula aire dentro del recto, con una presión que va de 80 milímetros para lactantes pequeños y hasta 120 para niños de mayores de 2 años de edad. Se cree que este método del aire es un método más rápido, más seguro, ¿no? Además disminuye el tiempo de exposición a la radiación, es mucho más rápido el aire, ¿no? Las desventajas es que la posibilidad de producir un hemoperitoneo a tensión, ¿no? Y no se puede ver la guía, o sea, el intersecto de la intersección, porque el aire pues no es buen conductor a esta fluoroscopía, ¿no? Y puede dar imágenes falso negativas. Acá tenemos una imagen de la administración de aire. Este es el equipo neumático, ¿no? El esfingomanómetro para medir la presión constante, la sonda Foley que se debe administrar y se coloca una llave de doble vía. Acá tenemos la imagen de la sonda, ¿no? Una sonda Nelaton, una sonda Foley que está adherida ¿no?, al muslo del pequeño paciente para que no se mueva. Ahora, el tratamiento quirúrgico, ¿no?, se debe hacer pues antes que el paciente tenga signos de peritonitis, ¿no? O en aquellos pacientes que no se ha logrado, ¿no?, de sacar el intestino que se encontraba, ¿no?, dentro del mismo intestino. Entonces, cuando la técnica hidrostática o neumática no ha sido eficaz, entonces tenemos que ir de frente al tratamiento quirúrgico. Entonces, en el tratamiento quirúrgico, lo que tenemos que hacer es una cirugía, ¿no es cierto?, una laparotomía de tipo exploratoria, ¿no? Si es por vía abierta, tenemos que hacer una incisión transversa, ¿no?, piel, tejido cerebral subcutáneo, ponerosis, músculo, peritoneo y se entra a la cavidad. Una vez que hemos ingresado a la cavidad, nosotros lo que podemos hacer, el primer paso es hacer una evisceración. Se retiran las asas intestinales hacia afuera, manteniendo siempre compresas de agua tibia o solución salina tibia para que no se deshidrate. Y hacemos la maniobra de la taxis, que consiste en forma muy sutil, muy despacio, para no destruir la mucosa del intestino, la mano izquierda fija el intersectum y con la mano izquierda fija el intersectum y con la mano derecha se va retirando de a poquito, inclusive administrando cloruro de sodio tibio para sacar grasa que se encuentra atrapada dentro del intestino. En este caso, por ser la heliocólica la más frecuente, dentro del colon ascendente. Acá tenemos la imagen perfectamente bien, donde se está introduciendo el intestino dentro del intestino. Acá tenemos la otra imagen,
que no debemos llegar a este caso. Acá el tiempo ha sido muy largo, y la demora en el diagnóstico también ha sido un poco tardía. Entonces vamos a encontrar un asa intestinal de tipo necrótica, perforación y cuadro de peritonitis secundaria, ¿no? Entonces en estos pequeños lo que tenemos que hacer es una laparotomía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Resección del cemento que se encuentra, ¿no es cierto?, necrosado. Se hace una incisión y se retira toda esta parte y se hace una anastomosis terminal con los dos cabos. Y la brecha del mesenterio se cierra para evitar que se produzcan hernias, ¿no?, internas. La anastomosis siempre es terminal. Entonces, el abordaje laparoscópico nos ofrece pues una opción diagnóstica y terapéutica importantísima. Ahora la cirugía laparoscópica es la primera opción en patología de abdomen. Introducir la cámara, ¿no?, y ver lo que está pasando nos puede aliviar de muchas complicaciones que podemos tener, o la paroscopía o la aparatomía que le llamamos en blanco, ¿no? Entonces, mirando bien todo el abdomen con la cámara, podemos obtener grandes resultados. Y los abordajes laparoscópicos en cirugía pediátrica han avanzado notablemente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para una intususección por vía laparoscópica? Empleante trócale, siempre primero entra por la cicatriz umbilical, ¿no? Si encontramos, como en la imagen anterior, necrosis, perforación, en ese acto también hacemos la resección intestinal y hacemos la anastomosis terminal con sutura lineal, ¿no?, con sutura lineal, mediante un TIPAS, que es la cirugía, ¿no?, mediante la administración de estas grapas, ¿no?, en uno o dos planos también se puede inclusive hacerlo. Acá tenemos un pequeño videito que va a durar muy poco para que vean cómo el intestino lo vamos retirando de dentro de la luz del intestino mismo. Es mucho mejor, menos agresividad, porque entran por incisiones pequeñas de 5 milímetros y 2.5 milímetros de las pinzas que son más traumáticas. Se van retirando hasta llegar a sacarlo por completo y verle que no haya pues un proceso de isquemia o necrosis de las arterias intestinales. Ahí vemos que está saliendo con bastante facilidad. Y por último, ya hemos sacado toda el asa que está ahí, se revisa la cavidad, se retira, se saca el neumoperitoneo y el paciente pasa a la recuperación. Bueno, alumnos, he querido contribuir con esta clase de cirugía pediátrica, de atresia esofágica, estenosis, hipertrofia del píloro, intussusección. En cualquier momento de su carrera, capaz se lo van a encontrar, la van a ver. Entonces, como médicos generales, a nuestro consejo, los que hacemos cirugía pediátrica, es transferir al paciente a una unidad o un hospital que tenga resolución de cirugía pediátrica, para no complicar las cosas y no lleguen en mucho mal estado a estos pacientes. Bueno, quedo a vuestra disposición para si tienen preguntas.
En el chat no hay ninguna pregunta, Pedro. Ok, Guillermo, muchas gracias. Bueno, estimados alumnos, les deseo que su examen final sea todo un éxito. Nos encontraremos, ¿no es cierto?, en cualquier momento en algunas entidades del Estado donde van a ejercer la medicina humana. Gracias por haberme escuchado y será hasta la próxima, estimados alumnos. Mucha suerte en su examen final. ¿Quién es el estado? Ayala, Leonardo, Carla, Diego.